Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a profundizar en una palabra que le encontramos en el Evangelio según San Juan y en Apocalipsis. Quiero que en este estudio, hermanos, hagamos una exégesis profunda sobre lo que significa la expresión que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Al momento que estaba crucificado, pronunció y dijo: consumado es. Queremos hacer una oración para profundizar en este estudio. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar congregados como tu pueblo en esta sociedad de jóvenes. Te pedimos, Señor, de que tú seas el dirigente de este estudio, que podamos nuestras mentes estar atentos a tu palabra, podamos profundizar en ella y podamos sacar el extracto de este mensaje y poder saber el significado de esta expresión tan impresionante que encontramos en el Evangelio según San Juan y en el Apocalipsis. Bendícelos en este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. La expresión consumado es la encontramos en Apocalipsis 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, exhaló, murió. Eso significa entregar el espíritu. Ahora, es interesante esta palabra consumado es. Algunas iglesias protestantes enseñan de que esta expresión consumado es significa que Cristo le puso fin a la ley de los 10 mandamientos, pero esto es un error de interpretación. Vamos a ver cuál es el significado de esta expresión y por qué Jesús dijo estas palabras estando colgado en la cruz. Consumado es. Busqué la palabra griega para consumado en el diccionario y resulta que la palabra griega aquí es teleo, que esta expresión podría traducirse terminado es o completado, dependiendo de la versión que se esté leyendo. Por ejemplo, tengo aquí la versión Dios habla hoy. Hay muchas versiones que traducen diferente este texto, diferente a la de 1960. Noten que la versión Dios habla hoy dice así. Dice: Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y entregó el espíritu, o sea, murió. Noten que la expresión consumado significa completado, terminado, cumplido. Pero ¿qué es lo que cumplió Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué es que Jesús dijo consumado es? Estas palabras, hermanos, nada más reflejan el propósito y la venida del Mesías a esta tierra, y era de venir a completar la obra encomendada por el Padre, de venir a redimir a la raza caída. Cristo en la cruz del Calvario completó esa misión en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que Jesús con su muerte le puso fin al sistema de sacrificios y ceremonias que por más de 4000 años prefiguraban el plan de salvación a través de corderos. En la cruz del Calvario estaba muriendo el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y que había sido profetizado por los profetas menores y mayores, especialmente por el profeta Isaías, en Isaías 53, versículo 1 al 8. En la cruz del Calvario se completó la misión de redención. El diablo había sido derrotado y el diablo había sido lanzado para la tierra en el momento de la crucifixión del Calvario, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. El diablo, hermanos, fue lanzado por completo cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. El diablo quedó a la expectativa o al espectáculo de todo el mundo y dio a demostrar que el diablo es un asesino.
En ese momento el coro celestial cantó la alabanza y que decía: ahora ha venido la salvación del reino, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esa expresión se cantó al momento de que el diablo fue lanzado, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y Cristo dijo: consumado es. Es interesante, hermanos, que en la cruz del Calvario, hermanos, Jesús no le puso fin a la ley moral de los 10 mandamientos que refleja el carácter de Dios. Jesús le estaba poniendo fin al sistema de sacrificios y ceremonias que eran una tipología o un tipo de la muerte del sacrificio de Cristo como Cordero Pascual. En la muerte, en la cruz del Calvario, Jesús con su muerte estaba satisfaciendo lo que la ley demandaba. Jesús con su muerte cumplió los requerimientos de la ley que demandaban la muerte de la víctima. Jesús con su muerte salvó al pecador y al mismo tiempo pagó la paga del pecado y creó una vía de escape para el pecador arrepentido y penitente. En la cruz del Calvario, hermanos, Cristo no eliminó la ley moral de los 10 mandamientos, al contrario. La muerte de Cristo demostró de que Dios prefiere dar a su Hijo para morir en la cruz del Calvario que antes modificar un precepto de la ley moral de Dios que refleja el carácter de Dios. La Biblia enseña de que la muerte de Cristo vindicó y afirmó la ley de los 10 mandamientos. Pablo dice: luego por la fe eliminamos la ley en ninguna manera, sino la confirmamos. Eso dice Pablo en Romanos 3:31. Noten cómo dice el libro de Elena de White, Fe y Obras. En la página 29, párrafo 2 dice: la sofitería de Satanás, la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. La muerte de Cristo no modificó, ni anuló, ni menoscabó en menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cristo en la cruz del Calvario estaba poniéndole fin al sistema de sacrificios y ceremonias y al mismo tiempo estaba completando la obra de redención. El plan de salvación se consumó con la muerte del Cordero Pascual en la cruz del Calvario. Noten lo que dice Pablo, o mejor dicho, el escritor de Hebreos, porque no se sabe quién es el escritor de Hebreos a ciencia cierta, pero muchos decimos que fue el apóstol Pablo, pero digamos que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en capítulo 10 de Hebreos: ¿a qué ley se le puso fin cuando Jesús dijo consumado es? Y vamos a ver que el mismo libro de Hebreos nos dicen que fue a los ritos y sacrificios que apuntaban al Mesías o que señalaban al Mesías. Noten lo que dice Hebreos 10, 1 en adelante, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la sustancia de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, noten, que se ofrecen continuamente cada año. Estos eran los sacrificios que se hacían en el santuario cada año, especialmente en el altar del holocausto que estaba en el atrio. De eso está hablando aquí el escritor. A ser perfectos los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse por lo que tributan en el culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, noten a lo que se le puso fin, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero sí hubo un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, noten. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es claro que el escritor de Hebreos está diciendo que Cristo se humanizó y tomó cuerpo humano para pagar la deuda del hombre y así redimir al pecador de culpa y así crear una vía de escape para que el pecador se salvara a través del Salvador. Eso significa la expresión consumado es.
Cristo cumplió la misión del Padre de redimir al pecador a través de su sacrificio terminado. Cristo completó la misión, la terminó, la completó. ¿Estamos claros que eso significa consumado es? No es así como lo interpretan las iglesias protestantes, que significa que Cristo anuló la ley. Esa ley que revela el carácter de Dios. Hay que tener cuidado con estas interpretaciones erróneas. Por eso yo siempre aconsejo, hermanos, siempre leer el contexto de cada versículo. Ahora, es muy claro, hermanos, de que la Biblia enseña de que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue derrotado el diablo. Noten lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto qué? Al diablo. Pero miren cómo lo hizo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Jesús lo hizo a través de su sacrificio. A través de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo en la cruz del Calvario estaba muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que Jesús dijo: consumado es. Ahora, es interesante, hermanos, que esta expresión consumado es tiene otra palabra paralela y similar que usa el mismo modismo en Apocalipsis. Noten lo que dice Apocalipsis 16:17. Apocalipsis 16:17 usa una expresión similar. Dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz en el templo de Dios diciendo: hecho está. Esta es una palabra similar a consumado es como decir se terminó o terminado está. Es interesante, hermanos, de que en Apocalipsis 21:6 también se repite esa palabra. Noten lo que dice Apocalipsis 21:6. Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo. Noten que el contexto de la tierra nueva, ahí en Apocalipsis era en el contexto de las plagas. Dios culmina algo cuando dice eso: hecho está. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Es interesante, hermanos, que al analizar el contexto de estos dos versículos, donde se menciona la palabra hecho está, que es similar a consumado es, estas palabras significan que Jesús completó algo. ¿Qué es lo que completó cuando dijo en Apocalipsis 16:17, escrito, hecho está? ¿Qué es lo que completó? Estas palabras, hermanos, deben de entenderse en el contexto de haberse terminado el tiempo de misericordia para la humanidad. La Biblia dice que Jesús va a haber un momento en la historia donde saldrá del santuario y dejará de interceder por este mundo caído, y nadie podrá meter pecado al santuario porque se habrá terminado el tiempo de misericordia y se van a pronunciar estas palabras: hecho está. Es interesante, hermanos, que así como Jesús completó el plan de redención en la cruz del Calvario, el ministerio de intercesor de Cristo en el santuario celestial también se va a terminar. A eso le conocemos en el ámbito adventista como el cierre de la puerta de la gracia. Antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo, se va a cerrar la puerta de la gracia y Jesús va a pronunciar las palabras hecho está, que es similar a consumado es. Es interesante, hermanos, que algunas referencias en Apocalipsis relacionan este término o este modismo consumado es o hecho está
con el cierre de la puerta de la gracia. Noten lo que dice Apocalipsis 22:11, dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según qué sobra. Noten que habrá un momento donde no habrá ya intercesor y se van a pronunciar estas palabras: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, hermanos, porque se habrá terminado la obra de intercesión y Jesús habrá pronunciado las palabras: hecho está. Ahora, estas palabras, hecho está, deben de relacionarse con Apocalipsis capítulo 8, donde el ángel con el incensario tira ese incensario a la tierra, dando a entender de que el tiempo de misericordia se habrá terminado. Noten cómo dice Apocalipsis 8, 1 al 5. Es el séptimo sello que tiene que ver con la venida de Jesús desde el momento que sale del santuario, del lugar santísimo, y viene a la tierra. En términos teológicos, es el lapso de tiempo en salir del lugar santísimo. Se pronuncian las palabras hecho está, y venir hasta acá a la tierra va a haber casi o como un aproximado en griego por media hora de silencio en el cielo, dice Apocalipsis 8:1. Este silencio por casi media hora, aplicando una regla de 3 simples en la aritmética, en la matemática aritmética, equivale a 7 días. Porque si fuera una hora, pero el texto dice como por media, algunas versiones dice casi por media porque es un aproximado, como por media hora, equivale a 7 días. Si fuera una hora completa, equivaldría a 7.5. Pero dice por casi media hora, o sea que son 7 días exactos en los que Jesús se va a tardar en salir del lugar santísimo. Se pronuncian las palabras hecho está, caen las plagas y viene la tierra. Van a pasar 7 días. Y el silencio será porque en el cielo no habrá cantos celestiales, no habrá coro celestial, porque los ángeles con Jesús vienen a la tierra con grande poder y gloria, según Mateo 16:27. Dice: he aquí que viene con las nubes y con sus santos ángeles, con gran poder y con gran gloria, para pagar a cada quien según sean sus obras. El cielo queda vacío. Hay un silencio por ¿cuánto tiempo? Por casi media hora, que equivale a 7 días, aplicando la regla de 3 simples. Y dice el versículo 2: y vi los cielos y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y le dijo, y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia del humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, la iglesia está aquí en la tierra clamando los santos. Estos no son santos que están en el cielo, como dicen los católicos, que están ahí intercediendo por los pecadores. No, mientras la iglesia está aquí en la tierra orando, antes de que hiciera el tiempo de gracia, Cristo dice: consumado es. Y se le añade incienso a las oraciones de los santos. Significa los atributos de Cristo son añadidos a las oraciones de los santos para presentarlas ante el Padre, porque el sellamiento se habrá completado. El pueblo de Dios habrá quedado sellado y los 144,000 habrán sido completados en número. Y dice el versículo 4: y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y noten cómo dice el versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó en tierra. Esta era una evidencia que se había acabado el tiempo de misericordia. Ya no habrá intercesión por el pecador. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Esto equivale a la 7ª plaga de Apocalipsis
16, 17. ¿Notaron, hermanos, los dos contextos de consumado y hecho está? El primer consumado Jesús lo dijo porque terminó la obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo como Cordero Pascual. El hecho está en Apocalipsis 16, 17, se habrá dicho o pronunciado cuando se termine el tiempo de misericordia. Y el ministerio sacerdotal de Cristo se habrá terminado. Cristo viene como Rey de Reyes porque habrá dejado de interceder por la humanidad. Ya no viene a interceder ni a perdonar pecados, sino que viene con poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hecho está. Hermanos, qué hermosa promesa para el pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, no basta con solo conocerla, sino que debemos de prepararlos para estar listos cuando se pronuncien estas palabras. Hecho está, porque se habrá terminado el tiempo de misericordia para el pecador y el pecador habrá sellado su destino, ya sea eterno o vida eterna. Depende cómo lo habrá decidido antes del cierre de la puerta de la gracia. Hermanos, los adventistas conocemos perfectamente bien que el pueblo de Dios debe de prepararse en sí para el cierre de la puerta de la gracia, que vendrá como un ladrón sorpresivo, como un día sorpresivo, como ladrón a la medianoche. Porque si estamos preparados para ese día que vendrá como ladrón de una forma sorpresiva, estaremos aptos para ver a Cristo con poder y gloria cuando venga por segunda vez en las nubes del cielo con poder y gloria. Hermanos, Dios les bendiga y hasta aquí ha llegado este estudio. Vamos a orar. Señor, que estás en el cielo, gracias por habernos dado este privilegio de estudiar tu palabra, profundizar en ella y saber cuáles son los significados de la palabra consumado es y hecho está. Señor, gracias por darle este privilegio a la iglesia adventista de conocer estos temas profundos de tu palabra. Bendícelo, Señor, para que podamos vivir en armonía con este mensaje, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.